¿Qué tienen Puerto Real y Donald Trump en común? Pues sí, tienen algo que les gusta mucho a los dos, la cachucha. Para nosotros es una playa y para él es una gorra. Nosotros enseñamos la playa a nuestros amigos de fuera y él hace lo mismo con su colección de gorras. Se ve que ponerse una cachucha en un meeting te alegra y te pones a bailar. A muchos famosos y famosas les encanta ponerse una cachucha con el anagrama de una ciudad, o para romper corazones, de un equipo de baloncesto, o simplemente se la ponen al revés. También hay quien hace publicidad de alguna marca. A mediados del siglo XIX, la cachucha no debería estar muy bien vista, de forma que en el seminario de Orense el obispo prohibió su uso al alumnado, por ser un adorno profano. Quizás por ello también se utilizó como símbolo contestatario. Frida Kahlo, cuando preparaba su entrada en la universidad, formó parte del colectivo denominado Los Cachuchas, jóvenes irreverentes y apasionados por la literatura y las artes que desafiaban las normas de su tiempo y utilizaban gorras como signo de subversión contra el rígido código del vestir de su época, hace un siglo. El diccionario nos dice que una cachucha es un bote pequeño y un tipo de gorra. En este plano de Puerto Real de 1863 podemos ver cómo en la calle Leñadores, la última del pueblo entonces, había una zona con cercas de paredes en la que se lee cachuchas. Posiblemente sería un lugar en el que se guardarían los botes. En la prensa antigua podemos encontrar noticias en las que la cachucha es un bote pequeño, como esta en la que un grupo de negros aprisionan a 3 ingleses en una cachucha, o esta que nos habla de que se inventa en Francia una cachucha plegable, o bien unos ladrones usan la cachucha para guardar objetos robados, o esta última en la que venden una cachucha. La cachucha es objeto también de inspiración artística, como esta litografía del Bardel, el barquero con su cachucha, la escultura en cobre de José Ramón Porras, o estos 2 óleos del puertorrealeño José Manuel Candón. El nombre de cachucha lo encontramos también en algunos alimentos, como un tipo de pimiento americano que conocemos con el nombre de chile o ají. Suele ser picante, pero a la modalidad dulce se la denomina en América cachucha. Los padrones de habitantes de fines del siglo XIX y comienzos del XX nos informan de que la cachucha estaba habitada. En 1910 vemos que en la cachucha había un basurero, en el que vivían algunos puertorrealeños, además del propio basurero Pedro Sánchez Fernández. El pintor Mariano Ramón Sánchez nos legó unas preciosas vistas de la cachucha a fines del siglo XVIII que se conserva en el Museo del Prado. En 1811 se abrió en la Plaza Fragela de Cádiz el Café de la Cachucha, en una construcción de madera. Se hizo allí porque era una zona fuera del alcance de los bombardeos franceses. Fue derribado años después y reabierto en 1827
continuando con sesiones musicales. El nombre era debido a las canciones llamadas cachuchas que se cantaban entonces con letras a favor y en contra de Fernando VII. La revista gaditana Abeja Española publicaba una en mayo de 1813 y al año siguiente el Fiscal Patriótico publicaba esta otra claramente a favor de Fernando VII. Mesoneros Romanos nos recuerda una en la que se cita a Puerto Real y también está a favor del rey Fernando. Yo tengo una cachuchita que siempre está suspirando y sus aires y suspiros se dirigen a Fernando y sus aires y suspiros se dirigen a Fernando. Ay, vámonos, vámonos, cachucha mía. Ay, vámonos, vámonos a la carraca. Que allí nos dan pan y miel y una pesetita en plata. Ay, vámonos. Por los mismos años se publicaba en Londres un libro de joyas musicales con sus partituras muy detalladas. Entre ellas se encontraba la versión de la cachucha en la que la protagonista junto a la barquita era Puerto Real. También lo publicaron otros medios como el periódico El Liberal unos años después. Si echamos un vistazo a los mapas, podemos encontrar el nombre de Cachucha en una calle de Granada, otra de Sevilla, o lugares de Colombia, México o Brasil, y por supuesto nuestra cachucha puertorrealeña. Es también bastante habitual encontrar el nombre de cachucha en personajes de obras de teatro, como Los Hijos de Madrid, El fin del viaje, La cachucha o Carlota Joaquina. Y también lo encontramos en otros tipos de literatura, como el vodevil La cachucha y Tres corazones nuevos, la comedia La adivinadora, la novela de costumbre Las obras de misericordia, el relato Fortuna o la sátira de costumbre Perfiles y colores. Mientras tanto, en nuestra cachucha había problemas urbanísticos por el escaso mantenimiento de los edificios y las calles y por el total abandono en algunos casos, según publicaba el periódico puertorrealeño el número 3. Cachucha sirvió también para nombrar animales como mulas americanas que se caracterizaban por su fuerza y docilidad, por lo que se utilizaban mucho en los circos. También se llamó cachucha a toros de lidia, como este Miura, o caballos de carrera. También se apodaban cachucha algunos carteristas, matuteros y amigos de lo ajeno, como Marinero y Cachucha, Jesús Barbazán alias Cachucha y Gabriel Hidalgo alias Brito.
el matutero Santiago Girarrosa, alias Cachucha, y este otro Cachucha que se encaró con la Guardia Civil. En Puerto Real, Cachucha no es un apodo de rateros, sino de todo lo contrario. En 2021, el jovenzuelo Mario Pérez, con solo 11 años, daba vida al capitán Cachucha, que desde entonces cuida de Puerto Real y nos permite vivir con tranquilidad. En Galicia, la cachucha se come. Es como se conoce a la cabeza de cerdo, que se puede preparar de muchas formas. En Carballiño, Orense, se celebra una fiesta anual en la que la estrella es la cachucha. La cocina de los grandes chefs nos ofrecen recetas como esta: bacalao con ajada, cachucha, guisantes y habas. Os dejo la receta por si os apetece. Han existido también mujeres a las que se las conocía con el apodo de cachucha, que han pasado a la historia y son muy queridas en sus zonas de origen. En Torres Vedras, Portugal, vivió María Cachucha, una mujer que causaba extrañeza por su aspecto físico y por sus comportamientos, ya que fumaba y bebía como los hombres de entonces. Trabajaba en un matadero y era la única mujer capaz de abrir en canal a una vaca. En una entrevista de 1945 decía ser viuda hacía 10 años y tener un hijo de 24. Con el tiempo, en su tierra se han abierto comercios con su nombre, que también denomina a una calle de su pueblo. El mundo del comercio también lo utiliza para productos como gel de uñas o madejas de lana. En Gijón vivió a lo largo del siglo XX Saturnina Requejo, mujer muy relacionada con el mar, vendedora y trabajadora de conserveras. Era conocida como Satur la Cachucha y sobresalía por su encanto y belleza. Su imagen puede verse en dos obras de Sebastián Miranda, El retablo del mar y la pequeña escultura llamada Pescadera, de la cual el ayuntamiento realizó una copia en bronce. Su imagen también sirvió para promocionar productos de belleza. En algunos países de Hispanoamérica se denomina cachucha al tapón que se utiliza para cerrar una tubería terminada en roscamacho. ¿Qué significa la palabra cachucha en diferentes países? En Argentina la cachucha es la parte que vos ya sabés de la mujer, ¿viste? Las cachuchas que surgen a favor y en contra de Fernando VII y de Napoleón no solo se cantan, también se bailan y van dando lugar a una danza en nuestra zona gaditana que se denominará también cachucha, que es al parecer una variante del bolero. Resulta sencillo encontrar en la prensa de la época el calificativo de gaditana a la cachucha, cuya fama se extenderá rápidamente, como podemos ver por las litografías de la época. La primera vez que tenemos noticia de inclusión de la cachucha en una obra teatral es de 1815 en la ópera El disparate o la obra de los locos de Félix Máximo López. Sonaba así en 1815. Desde tiempos antiguos, las mujeres utilizaban para los bailes unos pequeños instrumentos metálicos en las manos llamados crótalos, que con el tiempo, en el mundo griego, también fueron de madera. Quizás de ahí deriven nuestras actuales castañuelas o palillos, como las de este cartel del siglo XVIII. Las castañuelas serán parte fundamental de la danza de la cachucha. Entre 1830 y 1834, los bailarines catalanes Mariano Camprubí y Dolores Serral actuaron asiduamente en Francia e Inglaterra. En París, Dolores enseñó a la bailarina austríaca Fanny Elssler a bailar la cachucha, y con ella esta danza alcanzaría fama internacional.
hacernos una idea de su importancia, en 1910 la británica Grace Kimmings escribía una guía práctica para niños y mayores sobre danzas de diferentes países. La representación española era el bolero y la cachucha. Lo ilustraba con fotografías de niños danzando. En 1836 se estrenó El diablo cojuelo de Casimir Guild en versión ballet cómico de Eugene Corali, con la participación de Fanny Elssler, que interpretaba una cachucha. Fanny Elssler hacía gala de un estilo apasionado y sensual con el que cautivó. Tocaba las castañuelas y utilizaba un traje tipo bolero español que influyó notablemente en la moda de la época. Su importancia fue tal que en Estados Unidos el Congreso suspendió una sesión para que los congresistas pudieran ir a ver su actuación. En 1987, la bailarina italiana Carla Fracci realizó una reconstrucción de la cachucha de Fanny Elssler en El diablo cojuelo. Margaret Barbieri también lo realizó en 1992 con el Ballet Nacional de España. La fama de la cachucha fue tal que hasta Johann Strauss padre realizaba una versión que denominó cachucha al galope. A lo largo del siglo, la cachucha irá apareciendo en la literatura especializada, en la que irá ocupando cada vez un lugar más importante. La cachucha se sigue bailando hoy en día en muchísimos lugares, como esta versión de Wisconsin en Estados Unidos. O esta otra versión japonesa de Yuri Sensui. En 1910, Gino Monaldi dedicaba grandes elogios a la cachucha en su obra sobre la danza en el siglo XIX. En Neuquén, Argentina, el Instituto de Danza Cascanueces recrea la cachucha en una muestra del alumnado de 2017. En Australia, la cachucha parece tener buen arraigo, como vemos en esta representación del Teatro de la Ópera en 1989.
o esta otra versión más moderna, de 2013. Josefa Durán, conocida como Pepita de Oliva, fue una de las grandes bailarinas del siglo XIX. Era malagueña, de ascendencia gitana, y estuvo durante muchos años bailando por los grandes teatros europeos. Sus cachuchas causaron siempre gran impresión. Su fama fue tal que hasta popularizó diversos aspectos de su peinado y sus vestidos, como el diseño ajedrezado del estampado, que muchos años después fue denominado Pepita por Christian Dior y utilizado en sus productos. Lo mismo ocurrió con el tapizado de los automóviles Porsche 911, con el que la marca quiso realizar un homenaje a la bailarina. Marita Glioni, italiana y sueca, fue capaz de competir en calidad con Fanny Esler. El Morning Post decía de ella: interpretó su cachucha con su inimitable estilo habitual y nos convenció una vez más de que su arte es inigualable. Fue la primera bailarina en utilizar la técnica de apoyarse sobre la punta de los dos pies. Con algunas variantes, la cachucha también arraigó en Granada. Bailado por dos mujeres, en el Sacromonte, la cachucha está vinculada al tradicional perdón de la novia de la tradición gitana. Las bailarinas internacionales adoptaron para sus bailes de cachucha el vestido de ballet del siglo XIX, pero con los volantes de encajes en la falda y el cabello recogido o con mantilla que habían desarrollado las bailarinas españolas. Así lo vemos en la irlandesa Lola Montez, en la alemana Madame Augusta o en la italiana Fanny Cerrito. La cachucha sigue estando presente en conservatorios españoles como el de Zaragoza. O mucho más cercano, el de Málaga, que lleva el nombre de la añorada Marisol. Isabel Cubas y su abanico recorrieron medio mundo. Manuela Perea, la nena, era apodada la hija del aire por su soltura y elasticidad, y la francesa Paulina Duvernay, que ya estrenó la cachucha en Londres de 1837, fueron algunas de las grandes bailarinas internacionales que llevaron nuestra danza por el mundo. Y cómo no, la cachucha se sigue bailando en Cádiz.
existen otras modalidades de danza de la cachucha, como esta de carácter religioso en Arcones, Segovia. En América también se bailan otras cachuchas muy diferentes a las originales, como esta de Guatemala. Fuerte los aplausos a la presentación del baile de la cachucha. En México existen también modalidades muy diferentes. Es el baile de la cachucha, este es el ritmo que tanto me gusta. Este es el baile de la cachucha, este es el ritmo que tanto me gusta. Con tu pareja el hombro con hombro y luego de un brinquito cadera con cadera. Das otro brinco espalda con espalda, movemos el guayín y volvamos a empezar. Con mucho gusto, patrón, con gusto y con alegría, te haremos compañía, zapateamos la cachucha para celebrar este día. Es la zapateada de la cachucha. Y también esta otra danza de la cachucha, en la que sigue viva en la letra el clásico Vámonos a Puerto Real. Vámonos de aquí, cachucha, vámonos al Puerto Real.